Cordial saludo. A continuación se socializan los avances en el marco de la formulación de la propuesta investigativa, factores que inciden en la pobreza multidimensional de las familias rurales del municipio de Algeciras en el departamento del Huila. El contexto territorial de la presente propuesta de investigación corresponde a Algeciras, un municipio rural ubicado al oriente del departamento del Huila, a 62 kilómetros de Neiva, tomando la ruta nacional 45. Algeciras es un municipio de sexta categoría, habitado aproximadamente por 26.000 personas, según cifras de Sisbén para el año 2022. Después de Colombia y Acevedo, Algeciras es el tercer municipio en el departamento del Huila con mayor número de unidades de producción agropecuaria, dato que contrasta con el hecho de que el 60% del territorio en el municipio hace parte de áreas de protección ambiental donde no se pueden desarrollar actividades agropecuarias. Con respecto a la estructura ecológica del municipio, es importante mencionar que el 100% del territorio algecireño hace parte de la zona de reserva forestal de la Amazonía, el Parque Natural Municipal de Algeciras, el Parque Natural Regional Cerro Páramo de Miraflores y el Parque Natural Regional La Siberia. La agricultura en Algeciras es el centro de la economía municipal y la principal fuente de empleo de la población. El 60% de las personas en Algeciras se encuentran vinculadas laboralmente al sector agropecuario, y teniendo en cuenta la última evaluación agrícola del departamento del Huila, en el departamento Algeciras se ubica como el primer productor de cacao y granadilla, segundo productor de banano, el tercer productor de plátano y plátano intercalado, el cuarto productor de mora, el quinto productor de caña panelera y el sexto productor de café. En el contexto local, en cuanto al área total sembrada y volúmenes de producción, el café es el producto agrícola más representativo en el municipio. Según el Comité Departamental de Cafeteros, en Algeciras hay aproximadamente 3.500 familias caficultoras. Aquí hay que decir que aunque Algeciras es el único municipio priorizado en el departamento para la implementación de programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, la brecha social urbano-rural en el municipio persiste. Mientras en la cabecera municipal el índice de pobreza multidimensional corresponde al 35.3%, en los centros poblados y la ruralidad dispersa esta medida de pobreza asciende al 55.1%. Esto quiere decir que 5 de cada 10 familias rurales algecireñas se enfrentan múltiples carencias en salud, educación, vivienda, trabajo, entre otros. Al respecto, el Plan de Desarrollo Municipal Construyendo Progreso 2020-2023 y el Plan de Acción para la Transformación Regional de Algeciras identifican algunos obstáculos para el desarrollo rural relacionados con la estructura agraria heterogénea del territorio, con la informalidad en la tenencia de la tierra y con el uso limitado del potencial agrícola del municipio, evidenciado en la reducción del número de hectáreas sembradas en cultivos transitorios. Al mismo tiempo, la institucionalidad pública y privada y las organizaciones de productores coinciden al identificar los bajos niveles de formación de los productores, las necesidades en términos de infraestructura para la producción y el alto control que tienen los intermediarios con respecto a las dinámicas de comercialización como aspectos que explican los bajos ingresos que perciben las familias rurales del territorio y la pobreza rural en general en el municipio. Aunque existen documentos institucionales y académicos relacionados con las condiciones de pobreza y el desarrollo económico del departamento del Huila, en el caso del municipio de Algeciras, las fuentes de información secundaria con respecto a aspectos económicos se limitan al diagnóstico económico municipal elaborado por la Alcaldía de Algeciras en el año 2020 y al informe de entendimiento del territorio elaborado por Fundación Grupo Social en el año 2022, que plantean descripciones generales con respecto a los sectores jalonadores de la economía en el municipio, pero no realizan un análisis más profundo del asunto. En ese contexto se plantea en la presente investigación el análisis de aquellos factores estructurales determinantes de la pobreza multidimensional de las familias rurales del municipio de Algeciras, con un enfoque
en las familias caficultoras del territorio a partir de su realidad los últimos 5 años. Aquí es importante mencionar que la presente propuesta de investigación surge como un ejercicio académico en el marco de la Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y simultáneamente representa un interés, una motivación personal, teniendo en cuenta los roles que cumplo en el municipio como habitante del mismo y colaboradora de Fundación Grupo Social, una organización no gubernamental que hace presencia en el municipio con el propósito de aportar al logro de la calidad de vida de la población, cuyo horizonte de trabajo en el territorio corresponde al periodo 2022-2032. En segundo lugar, es importante mencionar aquí que las instituciones públicas y privadas interesadas o responsables del bienestar social y la superación de la pobreza rural en el municipio de Algeciras han desplegado los últimos años estrategias y acciones orientadas al mejoramiento de la vida de la población, con información a partir de diagnósticos parciales o preliminares, y de forma desarticulada. En este sentido, los resultados de esta investigación pueden aportar al análisis de la actuación institucional en el territorio, a la toma de decisiones y, por supuesto, orientar la articulación, la coordinación multiactoral y multiescalar para el desarrollo del sector caficultor en el municipio de Algeciras. Se propone aquí la descripción de las características socioculturales de las familias caficultoras del municipio de Algeciras, la identificación de los factores microeconómicos que inciden en la generación de ingresos suficientes y sostenibles, así como los factores político-institucionales que intervienen en el desarrollo del sector caficultor, y la identificación de la relación que existe entre los factores socioculturales, económicos y político-institucionales y las condiciones de pobreza multidimensional que viven las familias caficultoras del municipio. Esto con el propósito de analizar los factores estructurales determinantes de la pobreza multidimensional en el caso de las familias caficultoras del municipio de Algeciras en el periodo 2018-2022. El cumplimiento de los objetivos trazados en la presente investigación implica la comprensión de 3 categorías de análisis centrales: pobreza multidimensional, ruralidad y desarrollo rural, y algunos elementos conceptuales complementarios clave para la comprensión del fenómeno a estudiar. En primer lugar, con respecto a la pobreza multidimensional, es importante decir que esta investigación se acoge al enfoque basado en las capacidades propuesto por Amartya Sen, que entiende la pobreza multidimensional como la privación de las capacidades en las personas para la satisfacción de sus necesidades, y que incluye en el análisis de la pobreza múltiples variables que permiten superar la clasificación binaria de las personas u hogares en pobres y no pobres, que en el caso de la pobreza monetaria, por ejemplo, se limita al análisis de la variable ingresos. Desde esta perspectiva, el análisis de la pobreza multidimensional implica entender 2 elementos importantes: la incidencia y la intensidad de la pobreza. La incidencia relacionada con el número de personas u hogares que comparte cierto nivel de privaciones en determinadas dimensiones, y la intensidad relacionada con el promedio de privaciones de una población en un contexto espaciotemporal específico. Con respecto a la ruralidad, es importante decir aquí que se acoge una noción relacionada con la nueva ruralidad que surge en la década de los 90, que concibe lo rural desde la complejidad y la pluriactividad, y reconoce los espacios rurales desde sus potencialidades y limitaciones, entendiendo así a sus habitantes más allá que como campesinos receptores de beneficios del Estado, como agricultores familiares. Con respecto al desarrollo rural, se acoge aquí también una visión alternativa al desarrollo rural que concibe lo rural desde reconociendo y valorando el lugar que ocupa en el mundo en clave de la continuidad de la vida, y esto implica o plantea una relación armónica entre el desarrollo económico, ecológico y humano.
Esta se plantea como una investigación de corte cualitativo cuyo alcance es explicativo, definiendo como unidades de análisis a las familias caficultoras del municipio de Algeciras a partir de un muestreo en cadena o por redes, aprovechando la cercanía que tengo con las comunidades a partir de mis roles como habitante y colaboradora de Fundación Grupo Social, a través de los métodos de recolección de información, observación no estructurada, entrevistas abiertas y revisión de documentos. A partir de la revisión bibliográfica adelantada, es posible plantear aquí 3 conclusiones o ideas relevantes relacionadas con la producción de conocimiento alrededor de la pobreza multidimensional y la pobreza rural en el contexto latinoamericano contemporáneo. En primer lugar, con respecto al objeto de estudio, es posible decir que predominan en el mundo académico e investigativo las propuestas investigativas orientadas hacia el análisis de la incidencia de la pobreza en las condiciones de vida de las personas y los hogares, en primer lugar, seguidos de la investigación documental en clave de la medición de la pobreza multidimensional y por último, mucho menos representativos, los análisis o estudios orientados a la identificación de las causas estructurales que explican las condiciones de pobreza en una población o territorio. Con respecto a los estudios orientados al análisis de la incidencia de la pobreza en las condiciones de vida de las personas y los hogares, es importante decir que dichas investigaciones utilizan 2 tipos de enfoque, poblacional o territorial. En el caso del enfoque poblacional, este tipo de investigaciones permite el acercamiento a las condiciones de vida de las mujeres, los niños, jóvenes, comunidades indígenas, entre otros grupos en condiciones de vulnerabilidad. Y en el caso de las investigaciones con enfoque territorial, facilitan el acercamiento, la comprensión, la descripción de las características o rasgos de la vida en territorios específicos, en territorios determinados como municipios, localidades, regiones, continentes, entre otros. Este tipo de investigaciones plantea un análisis la correlación entre múltiples variables para identificar cuáles son las dimensiones que tienen con mayor niveles de privación en el caso de una población o un territorio, o cuáles son las porciones de un territorio más afectadas por las condiciones de pobreza. En segundo lugar, con respecto a la investigación documental, es preciso decir que estas se encuentran orientadas a identificar las potencialidades y limitaciones de las diferentes estrategias utilizadas para la medición de la pobreza multidimensional, y con respecto a las investigaciones orientadas a identificar las causas estructurales o factores determinantes de las condiciones de pobreza, es importante decir que solo 1 de 9 artículos científicos consultados incluye este como su objeto de investigación. Para continuar, es posible concluir también que la medición de la pobreza se encuentra en el centro del análisis. Al respecto, es importante decir que hay consenso entre la comunidad científica con respecto a la pertinencia de la medición de la pobreza a partir de múltiples variables, más allá de los ingresos como medio para satisfacer las necesidades. Aquí también hay que reconocer que el método para la medición de la pobreza multidimensional Alkir-Foster es el más reconocido y posesionado en el contexto global, al punto de ser incorporado por la Red Global de Pobreza Multidimensional en el marco de la construcción del Índice de Pobreza Multidimensional Global, que por supuesto mide e incluye información de más de 100 países en vías de desarrollo. Con respecto al método Alkir-Foster, es importante decir que se valora en el mundo académico y en el mundo científico la posibilidad de otorgar ponderaciones diferentes a las dimensiones y variables que facilitan la medición de la pobreza multidimensional.
Para finalizar, con respecto a los vacíos de conocimiento e información, es posible plantear elementos importantes para el desarrollo de futuras propuestas investigativas alrededor de la pobreza multidimensional. Por un lado, con relación a la información suficiente con la cual es importante contar para desagregar al máximo nivel posible los datos recopilados con respecto a las condiciones de vida de poblaciones o territorios. Y en segundo lugar, con respecto a la medición también es importante la construcción conceptual de las dimensiones y variables que se utilizan para la medición de la pobreza.